Vamos a ver hoy la última carta de la carta a las 7 iglesias, que es la carta a la iglesia de la Odisea. Si hacemos una lectura en términos históricos, la iglesia de la Odisea pertenece a la iglesia posterior a la parusía. Ya se ha realizado la segunda venida de Cristo, se ha instaurado definitivamente su reino eucarístico, el reino de la divina voluntad, y con él ha triunfado el corazón inmaculado de María, su madre. El reino de Cristo, el reino de Dios, es un reino espiritual. Nadie se imagine que el trono de Dios es un vil trono humano, ni su gobierno es como el de los gobernantes que conocemos. Su realeza no es de este mundo. El reinado de Cristo es y será en los corazones, a través de la Eucaristía, y donde toda la naturaleza habrá sido transformada en el Espíritu Santo, renovada totalmente en su faz. En esta carta el Señor se presenta a sí mismo diciendo: esto dice el Amén. Jesús es el Amén de Dios, el Amén del Padre. La palabra definitiva, la última y absoluta manifestación de Dios al hombre. Así como en la cruz su última frase fue: todo se ha cumplido, y dando un fuerte grito expira, en esta última iglesia el Amén señala el final de todo cumplimiento profético y salvífico. Sin entrar en grandes detalles, decir Amén es una respuesta litúrgica con una connotación de afirmación de lo que se ha proclamado antes. Es afirmar justamente que lo dicho es verdadero y que se lo reconoce como tal. Es una confirmación de lo expresado, de manera que define y pone fin a la plegaria. Vemos, por ejemplo, cuando uno se persigna, dice al comenzar una oración: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O en el Ave María, al final: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O en el Padre Nuestro: líbranos del malo. Amén. Usar como sustantivo la palabra amén no es una novedad bíblica. Si uno se fija bien, ya en el libro de Isaías se hablaba del Dios del amén o el amén. Y les voy a leer el pasaje de Isaías. Fíjense bien qué acción y con qué está asociado esta manera de nombrar a Dios. En Isaías 65 dice así: quien desea ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén. Y quien jurar en el Dios del amén, cuando se hayan olvidado las angustias primeras y cuando estén ocultas a mis ojos. Sí, pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y no quedará recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que habrá gozo y regocijo, y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. La profecía donde se menciona el amén o el Dios del amén está asociada con una recreación del mundo y de los hombres, de un tiempo nuevo. Se darán cuenta cómo Jesús, el amén de Dios, el Dios del amor, del amén, llega y en esta iglesia ya reina, y todo ha sido transformado y recreado en él. Veíamos en la iglesia anterior, en Filadelfia, frente al dominio de la falsa iglesia y la persecución sobre la verdadera, el Señor proclama que va a actuar definitivamente para acabar con la maldad y la mentira de la primera, la falsa, que va a terminar con la farsa, con ese montaje hipócrita, adúltero y perverso de la falsa iglesia, y que iba a abrir una puerta, que era él mismo, puerta del cielo, y descendería para proclamar la verdad, siendo él mismo la verdad. En la iglesia de la Odisea esto ya sucedió. El Señor cumplió su obra.
La verdad ha sido dicha y proclamada y confirmada definitivamente. Por eso, además de llamarse el Amén, se proclama como el testigo fiel, la verdad. Verdad conclusiva, el así es o así sea, el Amén. Si en Filadelfia abría la puerta, una puerta que nadie puede cerrar, es decir, que abría su corazón de Dios, corazón de hombre, para derramarse total y absolutamente y llenar la creación de su presencia real y verdadera, en la Odisea todo eso ya se realizó. Llega el tiempo del Amén, palabra conclusiva y definitiva, última palabra, palabra eterna. La palabra a través del cual todo fue creado y para quien todo fue creado. Por eso Jesús se presenta en esta carta también, hablando del mismo como quien es el principio de las obras de Dios. Juan mismo dirá en su Evangelio, en el principio existía la palabra, y esta palabra llega en el tiempo a su consumación total en la iglesia de la Odisea, la iglesia del Amén. Ustedes han visto cómo el Señor en todas las cartas le ha marcado a cada iglesia el defecto, o sea, lo falso o lo imperfecto. Le ha señalado lo que debía corregir para que pudiese para habitarla en plenitud. En esta misma carta dirá, yo corrijo y reprendo a los que amo, reanima tu fervor y arrepiéntete. Y uno podría pensar, lógicamente, que la iglesia en este tiempo posee la plenitud, que ha llegado a la cumbre de la vida en Cristo, y sin duda así lo será. ¿Y cómo puede ser, ¿no?, que el Señor tenga que amonestarla? Pero sí es verdad que el Señor se derrama con todo su amor y todo su ser en plenitud, porque es perfecto, como perfecta es su naturaleza de Dios y es absoluto en todo lo que realiza. Hay un punto en el que Dios está limitado y condicionado. ¿Y cuál es? La libertad del ser humano. Y esto provoca que ese reino no sea igual en todos. Porque no basta la venida de Cristo, ni el segundo Pentecostés, ni la transformación de cielos y tierra. El hombre puede dejar en suspenso la acción divina o limitarla, y lamentablemente vemos por esta carta que algo de esto sucederá en algunos de la Odisea. Del mismo modo que el sacerdote, en este caso Cristo, proclama en sí mismo el Amén, la asamblea, es decir, los hombres deben decir Amén. Del mismo modo que el Señor Dios instaura el reino del fiat divino, las almas deberán responder su propio fiat, al modo mariano, que se haga en mí según tu palabra. Ya no la palabra del ángel, sino la palabra misma del Padre, o sea, Jesucristo. Esto queda claro en el epílogo del Apocalipsis, siendo que estamos también acá en el epílogo de las cartas, cuando dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven, que venga el que tenga sed, y el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Fíjense que dice, y el que quiera, o sea, la voluntad del hombre es fundamental para decir ven y para beber gratuitamente de esa agua de la vida que es la gracia divina. La verdadera venida en los corazones depende del ven personal, del fiat personal de cada uno, de nuestro amén. Esto es clave. Al final del Apocalipsis, el Señor dice, el que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Y Juan responde, amén, ven Señor Jesús. Fíjense que es un diálogo y uno genera al otro y tiene que haber una especie de reciprocidad, una respuesta. Y la respuesta está asociada a la responsabilidad y una responsabilidad. Es decir, tenemos que dar una respuesta a esa llegada de Cristo. Hablando del buen Señor Jesús, me viene a la cabeza lo que Jesús le dice a María Valtorta, quien él mismo llamaba Juanito por San Juan,
evangelista, ¿no? El mismo que escribe el Apocalipsis. Le dice así: deja que yo te escuche decir la palabra más bella proclamada por boca humana: ven, Señor Jesús. O sea, ven la palabra humana haciendo eco a la palabra divina. El Señor quiere obrar en nosotros, pero quiere que nosotros seamos libres de elegirlo. Si queda alguna duda, en esta misma carta le dice el Señor: yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Ese sí, si alguien oye mi voz y me abre, es condicional. El Señor no fuerza a nadie y entra por la puerta. Respeta la libertad del hombre. Porque el amor es expresión de la voluntad y la voluntad es libre. No quiere obligar a nadie a amarlo. Esta expresión también se deja ver en el Cantar de los Cantares, cuando dice Jesús o el amado: habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Paloma mía que habitas en las rocas en lugares escarpados, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. ¿Quién podría resistirse a esta llamada del amado, que particularmente lo vivirá en una plenitud increíble la iglesia de la Odisea? Que no nos pase lo que también el Cantar escribe, cuando el Señor llama y le dice: ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, mi preciosa. Y la amada, la novia, le responde: ya me quité la túnica, ¿cómo voy a ponérmela de nuevo? Ya me lavé los pies, ¿cómo voy a ensuciármelos? Me hace acordar mucho a las vírgenes necias, ¿no? Aunque en el Cantar el amor del amado, insistente siempre, pasa la mano por la cerradura en esa misma escena, por la abertura de la puerta, y provoca un estremecimiento en las entrañas de la amada, que las hace salir de esa cama, de ese confort, diría yo, ¿no? De esa comodidad, de ese estatismo que no es éxtasis. Y esa caricia en el corazón hace que ella salga de sí misma, de su egoísmo, ya totalmente conquistada, para encontrarse que cuando sale el Señor ya se había ido, y la obliga a esforzarse para encontrarlo, ya encendida ella de amor. Y tan es así que luego de una purificación representada por los golpes y las heridas que recibe, le grita a las otras almas, y les hace jurar que si encuentran al amado le dirán: ¿qué le dirán? Que estoy enferma de amor. Lo mismo vamos a ver que sucede en la iglesia de la Odisea, con algunos. Escuchen bien lo que les dice el Señor: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hace mucha falta explicar qué es la tibieza, o qué entendemos por tibieza. En definitiva, habla de una mediocridad, una especie de conformismo pasivo con lo que tengo y recibo, sin una respuesta acorde y consistente y a la altura del don recibido, del don y de quien nos da el don. No sé, para imaginar, figurarlo de alguna manera, no sé, es como cuando en misa respondemos amén sin mucha atención a lo proclamado, y estamos mirando el relojito, a ver cuando el cura termina el sermón, o vamos a recibir la Eucaristía y decimos amén sin realmente tomar la suficiente idea que estamos recibiendo al mismísimo Dios, como una manera de estar sin estar, o estar pero lo más cómodo posible, sin mucho esfuerzo. No sé, otra manera para representar esta tibieza, por ahí es de esos cristianos sin cruz, ¿no? Que solo pretenden saborear la dulzura de una vida cristiana, o sea, el tabor, la transfiguración, pero nunca bajan a Jerusalén para que muera su yo crucificado con Cristo.
ese tipo de cristianismo sensiblero, una especie de erotismo espiritual, que los tiene como la novia del cantar, recostada y poniendo excusas para abrir al amado. Sin embargo, lo que llama la atención, al menos a mí, ¿no?, es que dice, ojalá fuera frío o caliente, ¿no? Lo caliente es obvio, porque hace referencia al amor y al movimiento del corazón por amar. Pero que diga, ojalá fuera frío, ¿qué querría decir? Pienso yo, y supongo que no voy a recibir absolutamente ningún Nobel en lógica por esto, que el frío puede provocar una reacción, mientras que la tibieza, el tibio está en una especie de... es más inactivo e inmutable en su comodidad, en su estado ocioso, digamos. El que tiene frío sufre ese frío. Cuando se habla del infierno, que va a haber rechinar de dientes, yo supongo que es por el frío del odio y el desamor, que hace que esos dientes castaneen y rechinen. Allí, en el infierno, por el frío y el terror. O sea, en el frío hay malestar y sufrimiento. Y la mayoría de las veces, digo la mayoría, porque supongo que hay almas que se dejan morir congeladas, en la mayoría de las veces hay una búsqueda, y en la búsqueda hay cambio, y especialmente cuando se busca al Señor, que siempre se deja encontrar, siempre. Para poner una imagen bien gráfica, no es lo mismo estar en una pileta calefaccionada, calentita, que caer en una pileta fría en pleno invierno. En la primera, posiblemente nos quedemos y allí inmóviles hagamos la plancha. En la segunda, el mismo frío nos acuchillará y oprimirá el pecho, haciendo difícil incluso respirar. Y saldremos de allí lo más rápido posible en busca de calor. Supongo que por eso dice ojalá fuera fría o frío. Porque para el Señor esa frialdad será una oportunidad de que el alma no permanezca quieta y lo busque. En cambio el tibio permanecerá inactivo o casi inactivo. Solo lo moverá el placer, el deleite y lo agradable. Querrá gozar de una resurrección sin cruz. Como la amada del cantar que se queda recostada en la cama hasta que el Señor la provoca y la inflama de amor. Bendito sea Dios que siempre sigue buscando a las almas, aun cuando ellas no estén a la altura de la respuesta. Esta provocación, que es provocación de amor, está expresada en la frase por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Como si dijese, te sacaré de mi cuerpo, para demostrarte y mostrarte el frío, lo mal que hace, o lo feo que es vivir sin vivir en mí, o dentro mío, o que yo no viva dentro tuyo, no haga vida en vos, no te habite, no sea uno con vos. Le va a hacer experimentar quién es o dónde está el bien, y lo va a sacar de su estática vida para luego de purificarlo, y el alma purificarse, buscar ese éxtasis dinámico del amor de Dios. La consecuencia de este vómito, en definitiva, es caer en la realidad y en la necesidad de purificarse para volver a Dios. El Apocalipsis dice en la carta a la Odisea, tú que andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada, y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de todo ser humano. Cuando no vive en Cristo, Cristo no vive en él. La riqueza, el poder ver y estar revestidos viene de Cristo, no del hombre. El hombre es pobre, ciego y desnudo, digno de compasión. Pero luego de decirle esto, lo invita a purificarse. Y ahí viene el consejo. Por eso te aconsejo, comprarme oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrirte tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar tu vista. Pareciera entonces que hay algunos en la Odisea que por el estado
de toda la creación transformada, especialmente en los hombres, luego de la venida de Cristo y el don del Espíritu Santo derramado, se vuelven soberbios y caen en un estado de saciedad por los dones recibidos, que los hace creer que esos dones y ese estado es de ellos y es generado por ellos, y se vuelven tibios y dejan de amar a Dios con toda su alma, su corazón y toda su fuerza, como dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Y el amor se vuelve débil y más bien le restan amor a Dios porque centran su atención en ellos mismos. Qué parecidos a Satanás, aunque ya estamos en otro tiempo, pero qué peligro. Y el Señor les dice, cómprate, es que tendrán que hacer un esfuerzo y pagar un valor para adquirir lo que perdieron por su tibieza. Que se compren primero oro acrisolado, es decir, amor que arde, es decir, como si les dijera, vuélvanse calientes nuevamente. Vestiduras blancas, el alma de estos tibios vomitados cae en la cuenta de que están desnudos como Adán y Eva. Y el fruto que los hace darse cuenta de esa desnudez a Adán y Eva es querer hacer su voluntad y sacar de su interior la voluntad de Dios que tomaba todo su ser. Cuando Dios se retira totalmente en Adán y Eva, ya no hay paraíso en su corazón. No queda nada, la voluntad del hombre es nada. Y se retiró el objeto de ese amor y la unión con la voluntad que cubría todo el ser de Adán y Eva. No están revestidos de Cristo, que está simbolizado en las vestiduras blancas. Tienen que volver a revestirse del hombre nuevo de Cristo. Y también les dice que se compren colirio, porque la soberbia de creerse ricos, es propio de la vanidad y la soberbia, los ha cegado y les ha impedido ver la verdad, la realidad de quiénes son, que son criaturas. Permitan leer un pequeño pasaje de María Valtorta, muy chiquitito, donde el Señor habla de esto. Dice, en otras partes aún hay tibieza en servir a Dios y orgullo de sí. La triple concupiscencia triunfa donde deberían reinar las virtudes y vuelve pobres y sin luz a los que son indiferentes y orgullosos. Les hace pobres de todo lo que es necesario para ser justos y de todo lo que es necesario tener para convertir en justos a los propios súbditos. El que es tibio no puede calentar al que está frío, y quien no tiene luz no puede comunicarla. Y el que es avaro de los grandes dones que Dios le ha dado no puede enriquecer a sus corderos. Tiene para sí el forraje y permite solamente que su rebaño se paciente con lo indispensable para no perecer del todo, sin pensar que en el rebaño hay algunos débiles que tienen necesidad de ser nutridos en mayor medida, a veces en enorme medida, para no morir. Algo de esto también hay en la iglesia de la Odisea. Y luego de amonestarle y señalarle lo que tiene que purificar y corregir, les dice, reanima tu fervor y arrepiéntete, como si en el fondo dijera, ámame intensamente como yo te amo a ti, absolutamente. Esta carta vuelve a la temática de la primera carta a Éfeso, la de resaltar el tema del amor. La lección está que el amor está al principio, recorre toda la historia y lo encontramos al final, en la primera iglesia y en la última, pero en todas estuvo presente, como un tono musical, un sonido, como un color fundamental de la vida de la iglesia y del hombre, el amor. El amor que no debe ser descuidado nunca. Lo primero en lo que tenemos que evaluarnos cuando hacemos un examen de conciencia es en el amor. Es donde falla la primera y la última iglesia. Como decía el gran San Juan de la Cruz, en el atardecer de vuestros días seréis juzgados en el amor. Y ese amor, como ese amor, deberemos pasar por las pruebas
la purificación que pasa en las 7 iglesias, y no caer y soportar el enfriamiento de Éfeso, la persecución de Esmirna, la seducción idólatra de Pérgamo, la infiltración del mal en Tiatira por su tolerancia, la muerte en Sardes, la falsedad en Filadelfia y la tibieza de la Odisea. Y purificados por las pruebas de esta tremenda tribulación, pasar por la puerta que es Cristo mismo, y sí, con un corazón llameante como el Sagrado Corazón de Jesús, revestidos de Él, y con el fuego divino en nuestra mirada ya transfigurada en Cristo. Al final de esta carta el Señor, luego de invitarnos a purificarnos, nos dice como el amado del Cantar de los Cantares, como dando otra oportunidad: estoy a la puerta, estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esta cena y todo el Apocalipsis es una cena, una invitación a la cena, cena eucarística. El alma abre y Cristo entra en ella, la habita, y se unen en esa comunión de amor. Y en ese reino eucarístico, el hombre identificado con Cristo, en el mismo Cristo y por Él, recibe el premio final. Y dice al final esta carta: al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y quiero terminar, y con esto concluyo este largo camino de las cartas a las 7 iglesias, con un pequeño pasaje de Jesús hablándole a Marga de España. Dice así: la obra de Jesús es la Eucaristía. La verdadera devoción al corazón de Jesús es su sacrificio redentor, y su redención se encuentra compendiada en la Eucaristía. La obra de Jesús es la Eucaristía. Es la persona y la obra de Jesús. Es su sacrificio redentor. Es su entrega de amor por las almas. Es su amor hasta el extremo, hasta hacerse comida y bebida para ellos y haber venido a la tierra, encarnarse para quedarse a vivir con ellos. La Eucaristía es yo mismo redimiéndoos en acto y viviendo con vosotros, entrando en vosotros para transformaros en la gracia de Dios otorgada y fructificando activamente sin que se muera, sino que viva en vosotros. Cuando yo entro en vosotros y vivo en vosotros en unión y vida eucarística, el Padre os mira y no os ve a vosotros sino a mí. La redención de los hombres está en la Eucaristía, no solo pasión y muerte, sino resurrección y eucaristización. Amén.